Muchísimas gracias, estamos acá con Ezequiel Soria. Bienvenido, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo está, Romy? Muchas gracias. ¿Cómo vivieron ustedes desde la UTN la marcha de ayer acá en Tucumán? Bueno, yo no soy, quiero aclarar, docente de la UTN, sí tengo un vínculo con el exdecano, que obviamente es mi padre, y también acompañé de cerca a su espacio político, donde estaba obviamente también la presidenta del centro estudiante, y la verdad que ha sido una marcha que ha conmovido mucho porque nuevamente la sociedad ha manifestado su interés, su preocupación, sobre lo que implica, digamos, el presupuesto universitario, sobre lo que implica estas medidas quizá de ajuste, como bien lo decía el gobernador al principio del programa, que repercuten, por supuesto, en las políticas educativas, en este caso universitarias, y sobre todo, digamos, en los docentes universitarios, que hoy son quienes les cuesta mucho subsistir porque tienen más o menos un sueldo que está muy cerca o a veces hasta por abajo de la línea de indigencia, y eso obviamente habla a las claras de que el gobierno nacional le está costando mucho tomar rumbo lo que respecta al tema o al ámbito educativo y sobre todo a las universidades. Y por último también, digamos, hay que también saber separar la discusión, ¿no? Porque por un lado hay una discusión técnica, es decir, cómo este proyecto de ley que el Congreso ha mandado al Ejecutivo Nacional propone de una forma u otra actualizar el presupuesto universitario mes a mes a través de los índices de la inflación. Y también creo que es algo muy interesante la discusión que ha planteado el Gobierno Nacional de poder generar más y mejor auditoría, porque digo más y mejor auditoría porque las universidades tienen auditoría, ya existen a través de la Agencia Nacional de Auditorías, pero por supuesto hay discusiones que son válidas. Ayer mismo yo veía cómo el vicerrector de la UBA discutía con el subsecretario de Políticas Universitarias y se da debates que son fructíferos y que vienen a mejorar el sistema universitario. No siempre las discusiones, los debates son estériles, no siempre las discusiones y los debates son con intereses políticos, sino muchas veces son para mejorar el sistema, y yo creo que ahí nos encontramos todo lo que de una forma u otra nos interesa mejorar el sistema universitario, sobre todo el sistema educativo, porque el sistema educativo es uno solo, empieza desde el niño que tiene 5 años o el prejardín en 4 años hasta nuestros jóvenes que están en las universidades. Pero para que tengamos una dimensión, casi son 2 millones de alumnos los que pueden llegar a estar afectados si las universidades no tienen presupuesto y financiamiento para funcionar. Y ustedes saben, todos sabemos que la universidad es el gran consenso que tenemos como país, es quizá las políticas más claras que tenemos en la región latinoamericana y que toda la región nos mira como un ejemplo, como un paradigma. Entonces me parece que lo bueno que hemos logrado desde la vuelta a la democracia, allá cuando Alfonsino decía que con la democracia se cura, se come y se educa, bueno, yo creo que hay cosas que sí la hemos logrado, y sobre todo en cuestiones educativas hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que discutir cómo mejorarla, pero no retroceder, porque creo que cuando retrocedemos en cuestiones de derechos, y sobre todo en derechos educativos, nos cuesta mucho encaminarnos de nuevo, y lo importante acá es que la sociedad se ha manifestado de manera pacífica. Ayer ha sido una marcha que a mí particularmente me ha conmovido mucho. He visto a muchos profesionales de la educación caminando y llamando a la reflexión, porque de verdad esto es un tema que nos toca y que atraviesa fibras sociales que son muy, muy importantes y que debemos cuidarlas. Ezequiel, se está discutiendo el futuro de muchas personas y el futuro del país. No solo tiene que ver con la universidad y el presupuesto, sino con la posibilidad de que muchos chicos puedan estudiar. Por supuesto, vos, es lo que yo decía recién, vos tenés que tener en la cabeza que esta decisión de vetar esta ley afecta directamente a casi 2 millones de jóvenes. Y vos los decías recién, el futuro de muchos jóvenes está en juego, y creo que en ese sentido ya los jóvenes, en esta sociedad en la cual nosotros estamos emergidos, lo hablo como joven porque tengo 32 años,
por ahí, digamos, es otro golpe más al joven y nosotros entendemos desde el espacio político que hemos marchado ayer de que las puertas a resolver los problemas que los jóvenes tienen es la educación. La educación siempre va a ser una herramienta de transformación que genera oportunidades y por supuesto no queremos que Ezeiza sea la salida de los jóvenes a sus problemas. Yo apuesto y quiero a mi provincia fundamentalmente, a mi país por sobre todas las cosas y quiero que la universidad siga siendo esa casa de alto estudio donde todos encontremos oportunidades, donde todos encontremos una herramienta para generar esa movilidad ascendente que siempre pregonamos quienes creemos en la reforma educativa de 1918, que desde ahí ha empezado a haber cambios muy grandes en nuestra sociedad, porque el que es perteneciente a una clase media, media baja o inclusive el más humilde, en el caso de mi papá siempre lo cuenta, él vivía en Santana, en una colonia en el interior del interior y si no hubiera sido por la educación pública no hubiera sido ingeniero y quien te habla seguramente tampoco hubiera podido tener una maestría, una licenciatura y un profesorado y yo creo que esa educación pública es la que muchas veces rompe las cadenas de la pobreza y nos da oportunidades y en ese sentido hay que seguir cuidándola, sí, por supuesto discutir. Esto que hablábamos de la auditoría creo que es algo sano para la democracia misma, porque como decía también, lo escuchaba el gobernador, en qué gasta y cómo la gasta las autoridades, no tan solo universitarias, sino de todo el Estado, siempre es sano saberlo, gobernar abiertamente, y creo que ese cambio de paradigma es muy sano, es muy bueno, hay que avalarlo y de hecho la ley de financiamiento universitario que ha presentado el Congreso lo contempla como tal. Y otra cosa como para cerrar es que este financiamiento lo que está o lo que va a afectar en el presupuesto nacional es del 0,14%, es decir, no va en contra de ese tal déficit fiscal que busca no tener el presidente. Me parece que hay que seguir instando a que el gobierno nacional pueda dialogar, hay que seguir insistiendo para que el diálogo siga siendo el capital político que la democracia siempre ha reinado. Y no tampoco pasarse de esa línea para que entienda la sociedad que esto no es una discusión política, ni hay intenciones mucho menos de golpear a quienes gobiernan hoy los destinos nacionales, sino más bien una propuesta superadora para dar una resolución a un problema que puede afectar a más de 2 millones de jóvenes. ¿Cómo crees vos que queda el escenario luego de la marcha y luego del comunicado de la presidencia que estaría vetando la ley de financiamiento? Bueno, vuelve la pelota al Congreso, ¿no es cierto? Entiendo que va a quedar en manos de quienes hoy están en el Congreso seguir instando a esta ley de financiamiento. Yo soy un convencido de que esta ley viene impulsada por diferentes sectores políticos, no tan solo del radicalismo ni del peronismo, sino más bien de toda una arca política que entiende que esto es algo para y por los jóvenes de nuestro país, que entienden que las universidades, las más de 60 universidades en el país, es algo a lo cual los argentinos nos da orgullo, nos da mucho orgullo y que entienden también que hay que revisar y discutir, mejorar el sistema, como planteaba recién las cuestiones de las auditorías, pero siempre de cara a la sociedad, con transparencia, fundamentalmente con ánimos de resolucionar el problema. Yo espero que el gobierno nacional, más allá del veto que vimos todo que Javier Milei, el presidente de la Nación, ha realizado, yo espero que quienes están dentro de la Secretaría de Política Universitaria de verdad puedan tratar de retomar esta agenda con soluciones concretas. Bien. ¿Hay una alternativa para esto? Me parece que la alternativa siempre va a ser el diálogo. Yo creo que las políticas públicas o las grandes políticas públicas siempre se generan y se profundizan a través de los grandes consensos. Entonces, evidentemente, esta decisión del veto que está generando el presidente, le falta consenso. Bueno, creo que tiene que haber una predisposición tanto de los rectores, que son quienes lideran este proceso, como también la participación de los jóvenes, que no es más ni menos. Ayer veía a la presidenta de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, ponerse al frente,
joven que está preparada y que también ha aportado al proyecto de esta ley. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse nuevamente a discutir, debatir punto por punto y tratar de dar efecto a esta ley, porque de verdad las universidades, uno escucha a los rectores, a los decanos, y son todos conscientes, somos todos conscientes de que el presupuesto que tiene cada universidad, que tiene cada rectorado, está afectado el 100% para pagar planillas salariales y que aún así no puede recomponer salarialmente a los docentes. O sea, los docentes han hecho una pérdida adquisitiva de casi un 40% en este año. No llega a la canasta básica muchas veces el sueldo. Y ese es el mensaje que damos también a los jóvenes, porque los jóvenes lo que están diciendo es, ¿por qué voy a estudiar si nosotros en este sentido no tenemos futuro y vamos a estar estudiando y para ser docente y no poder llegar a la canasta básica? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es, digamos, lo fructífero de estudiar? Entonces, creo que hay que revertir todo eso. Por supuesto que esto no es culpa del gobierno nacional, esto creo que son muchas malas medidas que venimos tomando de hace muchos años. Yo creo que no hay que buscar culpables, sino que hay que buscar solución. Y entiendo que se puede dar porque justamente el 0,14% del presupuesto nacional puede llegar a afectar esta ley, y creo que viene una ley que viene, digamos, medianamente a reconocer el derecho a los trabajadores docentes, no docentes también, ¿no es cierto? Porque también hay un mundo no docente dentro de las universidades que son quienes trabajan, quienes le abren las puertas a los alumnos, quienes limpian los baños, quienes mantienen los edilicios como corresponde. Entonces, me parece que es un tema muy sensible, muy importante, pero que hay que defender la educación pública, gratuita, laica, de calidad, siempre, porque es lo que a nosotros nos va a generar como sociedad, tener conocimientos, poder innovar a través de las investigaciones, que por ahí muchas veces también no se habla. Estamos desfinanciando las políticas educativas que generan investigaciones y que nos hacen crecer y que nos hacen, por supuesto, ser competitivos como país. Entonces, es un tema muy, muy sensible, y que yo soy uno de los que está más convencido de que con mucho diálogo y con consenso se va a poder generar una solución a esta problemática que ayer claramente ha preocupado a mucho, o a gran parte, o te diría, al total de la sociedad. Muchísimas gracias, Ezequiel, por haber venido. Gracias a vos, Romy. Un placer. Continuamos con Carla. Muchas gracias.